Hoy vamos a dar, pues bueno, dentro del ciclo que se da de conferencias dentro de la Sociedad Española de Parapsicología y la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares dentro de la Casa de Cantabria. Esto suena raro, o yo es que tengo hoy la garganta peor de lo que pensaba. El tema, hoy vamos a ver uno de esos fenómenos que normalmente a nivel social estamos acostumbrados a que nos cuenten 1 y 100 veces que todo el mundo ha tenido fenómenos supuestamente trascendentes, ha visto fantasmas, ha tenido relación con familiares muertos. Pero normalmente el problema es que esas presentaciones no van más allá del comentario personal. Hoy vamos a ver aquí una experiencia propia, en el sentido de que fue un estudio realizado hace algunos años sobre un fenómeno de este tipo, de trascendencia espiritual, en función de lo que sería el método científico. Porque, claro, estamos acostumbrados a que todo el mundo dice que estas cosas no se pueden estudiar del método científico, lo cual es un error absoluto. Simplemente es que hay que saber cómo aplicarlo, que es diferente. Normalmente el problema es que nos quedamos en esa parte de la recopilación del dato de la historia, pero generalmente nadie luego hace ese segundo parte de estudio que, seamos sinceros, es bastante más iba a decir desagradable, pero realmente lo que es un poco más pesado, ¿no? Seamos sinceros. La realidad es que siempre que hablamos de estos temas, siempre tenemos el mismo problema, y es ese, que nunca pasamos a la segunda parte. Nosotros tenemos que, cuando intentamos en un momento determinado realizar este estudio, de alguna manera tuvimos la cuestión de iniciar. Para realizar un estudio de este tipo tenemos que establecer claramente una serie de premisas que generalmente no se realizan. Lo primero es recolectar los datos, es decir, comprobar la fiabilidad o veracidad de los testigos y de aquellas cosas que en un momento nos cuentan, porque generalmente en este campo siempre están mediatizadas por creencias o por las visiones personales de cada uno. En segundo lugar, tendremos el hecho de que los fenómenos paranormales generalmente son espontáneos, son impredecibles y difíciles de manipular, con lo cual, cuando nosotros recogemos esa información, no siempre conseguimos en un momento determinado controlar todas las premisas que quisiéramos en ese momento. Por ejemplo, tenemos algo tan sencillo como una supernova, es algo que nosotros no podemos controlar ni alterar en ningún momento, pero sí se puede estudiar desde el método científico, por lo cual estamos diciendo que los supuestos fenómenos anómalos también podrían ser estudiados si somos capaces de determinar claramente cuáles son las premisas de su estudio. Es necesario controlar el mayor número de variables posibles y siempre dentro de la hipótesis que nosotros hagamos de ese estudio. Es decir, no nos podemos, si en un momento determinado establecemos un estudio que se fundamenta en una idea concreta, no podemos ir engrosándole con otros elementos porque sean mucho más o menos divertidos o atractivos y dando una imagen completamente equivocada del trabajo que estamos realizando. Es importante, por encima de todo, no incluir nuevos elementos que distorsionen la base de ese estudio. Tenemos el inconveniente que normalmente cuando alguien se acerca a un fenómeno paranormal parece que lo importante es conseguir hacer todo tipo de pruebas y cuanto más raras mejor. Con eso no hacemos un mejor estudio, lo único que hacemos es enmarallar de tal manera el trabajo realizado que no podemos luego posteriormente sacar conclusiones, que en muchos casos, claro, es lo que se busca, porque hay muchas personas que en un momento determinado ante un fenómeno paranormal lo que quieren es enmarañarlo de tal manera, con tal cantidad de premisas extrañas, que al final solamente sea posible en función de su premisa de la que parten, es decir, justificarlo con un fenómeno de tipo, pues es eso, o de fantasmogénesis o algo por el estilo. No quieren buscar la realidad de los mismos. Los antecedentes de este estudio que realmente se realizó en un hospital de Madrid, en el departamento de traumatología,
se intentaba ver hasta qué extremo esa premisa previa que existe de que mucha gente cuenta, de que unos días antes de morir viene un familiar o unos familiares, amigos o una entidad más o menos espiritual a recibir, de alguna manera a recibirles o a facilitarles ese paso al más allá, pues fue lo que se buscó en su momento. La razón era algo tan sencillo como para ver si realmente detrás de eso hay algo estudiable o sencillamente es una leyenda urbana como tantas otras que hay. Cuando haces un estudio, lo primero que tienes que hacer es ver si existen referencias al respecto, referencias que puedan justificar y explicar esa premisa, es decir, que exista una supuesta venida de elementos trascendentales que van a venir a recibirte de alguna manera cuando tú vas a fallecer. Nos encontramos que la mayoría de las religiones sí tienen esa premisa. Es curioso que, dependiendo, eso sí, de unas o de otras, la explicación es una u otra. O sea, por ejemplo, dentro de la religión católica existen bastantes casos, sobre todo a nivel antiguo, de santos o entidades semejantes, en las cuales se supone que o ángeles o otros santos han ido a explicarle a esa persona que estaba falleciendo y que en próximos días fallecería directamente. Tenemos, por ejemplo, en el Transitus de la Virgen, que es un evangelio apócrifo, en él se habla directamente de cómo los ángeles fueron directamente a avisar a la Virgen que en pocos días moriría. O sea, ahí bueno, es una leyenda, evidentemente, pero por lo menos hay una referencia en un momento determinado en la que se cuenta este fenómeno. O sea que es algo que, sin duda alguna, se ha ido dando a lo largo de toda la historia de la humanidad. En la vida de muchos cristianos siempre se ha mantenido esa imagen de que en un momento determinado Jesucristo, María o cualquier otro santo habían ido, sobre todo principalmente la figura de distintos santos cristianos, que habían ido a avisarle de que en unos días fallecería, pasaría en ese tránsito. En el siglo VIII, el historiador inglés Beda directamente escribe por primera vez, y queda reflejada en un escrito, la existencia de que alguien va a avisar en un momento determinado, en este caso a una monja moribunda, aparece un santo que había fallecido unos días antes, se le apareció para avisarla de que próximos días después ella también fallecería. Asimismo, tenemos que en el siglo XVII se empiezan a escribir ya todo tipo de tratados de apariciones y este es un fenómeno habitual que ya aparece en todas este tipo de escrituras. Es decir, que existe una referencia histórica en el hecho de que continuamente existen casos supuestos de personas que unos días antes alguien, ya sea un santo, ya sea un familiar, ya sea alguien concreto, pueda en un momento determinado haber aparecido, se le haya aparecido para, de alguna manera, explicarle que en unos días iba a fallecer. Los estudios realizados, sobre todo en el siglo XIX, rápidamente empezaron a realizar pequeñas diferencias entre los casos estudiados. Ya no eran lo mismo aquellos que estaban próximos a morir con aquellos que realmente no tenían ese supuesto paso próximo. Todo ello facilitaba de alguna manera el empezar a diferenciar las características de este supuesto fenómeno, aunque consideráramos en un momento determinado que bueno, está más cerca de la leyenda en el momento actual que otra cosa. Pero vamos a tener el hecho de que para poder llegar a ese estudio, sin duda alguna, tenemos que diferenciar dos puntos principales. Por un lado es la vivencia de la persona, de la propia persona, es decir, cuando tú haces un estudio siempre tienes que partir de un punto, que es el punto subjetivo. Las personas te cuentan un fenómeno, el que sea, el que están viviendo. En este caso hay el hecho de que alguien te cuenta la existencia de este fenómeno en sí. Pero para poder sacar una conclusión, para poder obtener unos resultados sobre ese estudio, tú necesitas pasar desde ese proceso subjetivo a un proceso objetivo, que sea analizable. Porque si no, nunca dejará de ser, pues eso, la curiosidad de tu propia vivencia o la de la vivencia de otras personas. Si yo os comento que, por ejemplo, esta vivencia yo la he vivido con mi madre en su momento, antes de fallecer, unos días antes, me cuenta la situación de que ella había visto a su padre venir para avisarla, no deja de ser nada más que una vivencia personal que no aporta nada más que el hecho de la curiosidad.
Si nosotros tenemos 2.000 personas, habrá 2.000 curiosidades, pero no hay más. Lo que sí, claro, a partir de ahí, si queremos intentar encontrar una base de ese fenómeno, y si hay una realidad en él mismo, tenemos que pasar a ser un fenómeno objetivo, algo estudiable, algo que no dependa totalmente de las personas, porque entonces nunca llegaremos directamente a entender cómo es el funcionamiento de ese fenómeno que estamos estudiando. E igual que podemos estudiar una enfermedad en la cual hay una serie de personas que te dicen que tienen unos síntomas y a partir de ahí sacamos unas conclusiones y un entendimiento de la enfermedad, pues en estas cosas se puede aplicar el método igual y de la misma manera que se puede utilizar en otras ramas de la ciencia. ¿Cómo establecemos este estudio? Pues evidentemente con un esquema de trabajo, el mismo esquema de trabajo que realizamos en cualquier otra rama de la ciencia. Lo primero, una observación del fenómeno, es decir, recopilar en un momento determinado todos aquellos casos que nos cuenten y ver qué connotaciones y qué relación existen entre ellos. Una inducción, es decir, ver en qué situaciones especiales se produce ese fenómeno. Vamos a tener la hipótesis porque es necesario realizar una hipótesis de trabajo. Nunca confundamos el concepto de hipótesis y teoría por razones evidentes. Una hipótesis es un intento de explicación que no ha sido demostrado. Por ejemplo, siempre hablamos de la hipótesis de la evolución de Darwin. No, Darwin ya no hace una hipótesis, hace muchos años que es una teoría. O sea, es algo completamente demostrado. Con lo cual, cuando hablamos de la hipótesis de la evolución, lo que estamos haciendo es, entre otras cosas, demostrar que no sabemos a qué nivel está ya el conocimiento sobre ese fenómeno, ¿no? Pues en este caso tenemos que hacer una hipótesis, y esas hipótesis pueden estar en un momento determinado basadas en elementos subjetivos o en elementos más objetivos que vayamos buscando. Ahora, se va a hacer una experimentación. La experimentación nacerá directamente, hombre, en este caso es complicado, no vamos a ir y poner a las personas en la situación de que en los próximos días vayan a morir, porque creo que hay un código que no lo impide. Pero sin duda alguna es algo que, bueno, que en la mayoría de los casos es necesario intentar reproducir ese mismo fenómeno de alguna manera para conseguir unos resultados y una explicación al mismo. Una demostración o refutación, es decir, si nosotros somos capaces de entender un poco cómo se realiza ese fenómeno que estamos estudiando, lo que tenemos luego que hacer es precisamente estudiar como si eso no fuera así, de tal manera que si lo que nos sale es negativo, quiere decir que nuestra hipótesis tiene una base y por lo tanto podría pasar a ser una teoría científica demostrada. Este proceso evidentemente se puede aplicar, lo digo, tanto a una enfermedad como se puede aplicar a una supernova, como se puede aplicar directamente a un fenómeno de este tipo anómalo. Todo es cuestión de saber cómo hacerlo y cómo distribuirlo, claro está. Los pilares del método científico, ya lo sabéis cuáles son, la repetibilidad y la refutación. La repetibilidad en este caso nace sobre todo por el hecho de utilizar y recoger casos de historias que nos vayan contando, y la refutación sin duda alguna nacerá de que si conseguimos tener una serie de premisas o de circunstancias comunes en todos los casos, poder plantear el hecho de lo contrario. En el método científico siempre hablamos del método empírico-analítico, es el establecido en estos dos grandes pilares, pero hay muchos otros, el hermenéutico, el fenomenologénico, sistémico, empírico, o sea, no vamos a entrar en todos ellos, pero sí esto lo que de alguna manera quiero decir es que cualquier fenómeno, por muy raro que nos parezca, podemos acceder a él desde el método científico porque de alguna manera existe un método de estudio y de explicación que el problema es que generalmente no se conoce y por lo tanto la mayoría de la gente cuando habla de estos fenómenos siempre dice lo mismo. No, es que esto no se puede estudiar desde el método científico. No, es que tú no podrás estudiarlo porque a lo mejor no conoces la técnica, que es diferente. Los temas de estudio dentro de la parapsicología tenemos que establecer siempre lo mismo. Sé que esto es repetitivo, pero claro, cuando estamos todo el día oyendo desde programas de televisión, de radio y demás, que la parapsicología estudia cosas tan variopintas como los ovnis o las tiradas de cartas o las cosas por el estilo, pues hay que estar repitiendo continuamente hasta la saciedad el campo de estudio de la parapsicología. La parapsicología no se dedica a estudiar fantasmas, eso será espiritismo, pero
hay que tener en cuenta que esos puntos hay que aclararlos. Que la gente en un momento determinado siga utilizando el concepto de la parapsicología para fundamentar sus propias creencias nace única y exclusivamente del hecho de que ellos quieran fundamentar sus creencias. O sea, una creencia religiosa como es el espiritismo, si la queremos dar un tinte científico diciendo que es parapsicología, pues evidentemente ellos lo que quieren demostrarnos es en un momento determinado que son más serios de lo que son. Todos estamos aburridos de esos anuncios de productos magnéticos y cosas por el estilo que siempre dicen lo mismo. Avalado por la ciencia. Vamos a ver, la ciencia no avala nada. Serán estudios científicos quienes avalen tal o cual premisa existente. Si yo digo que lo avala la ciencia, lo que estoy diciendo directamente es que no sé ni de lo que estoy hablando. Con lo cual, cada vez que leáis o escucháis que algo está avalado por la ciencia, en realidad lo que quieren es tomaros el pelo, que os quede muy claro. Y os lo quieren tomar el pelo, eso sí, con mucha seriedad, porque dice que la ciencia la avala. O sea, la ciencia no avala nada, que os quede muy claro. La ciencia hace estudios y tú podrás decir tal cosa es real y la ciencia en el estudio realizado en el hospital no sé qué o en donde sea o en la revista no sé cuántos y tal, dicen que eso es diferente. Pero eso es lo importante, entender que la ciencia realmente no es como una religión. La ciencia es una serie de gente que intentamos estudiar y entender qué es el entorno que nos rodea. Y damos, pues eso, hipótesis que cuando hay suerte llegamos a teorías que expliquen ciertas cosas. Pero todo eso no es un orden en un momento determinado establecido, porque lo que está demostrado continuamente es que la ciencia va cambiando. Las teorías que se aceptaban o las hipótesis que se aceptaban en los años 60, muchos del siglo pasado, muchas de ellas hoy en día están refutadas. Es decir, se han cambiado y se ha conseguido más información sobre ellas y se ha conseguido entender mejor ese fenómeno, pero la idea originaria ha desaparecido, por lo cual tenemos que entender que la ciencia no es un dogma establecido, sino una evolución de conocimientos que nos permite el ir entendiendo qué es el mundo que nos rodea. Dentro de estos conceptos, está claro, no hay nada más. La parapsicología solo estudia telepatía, retrocognición, precognición, telecinesis y últimamente cada vez más la existencia de las experiencias cercanas a la muerte o a otros fenómenos semejantes dentro de la trascendencia. Es un campo que poco a poco se va abriendo por una razón, porque poco a poco cada vez vamos teniendo más datos que de alguna manera justifican que ese fenómeno tiene una base real. La explicación no la sabemos, que os quede claro. Con esto no queremos decir que los fantasmas existan, sino lo que queremos decir es que de alguna manera parece que hay una continuidad después de esta vida, en algún aspecto. Cuando tú te vas a acercar directamente al conocimiento de cualquier fenómeno, tú los puedes explicar por muchas maneras. Lo que pasa es que la mayoría de ellas se fundamentan en la creencia, o sea, las supranormales son realmente procesos de creencia. Los milagros realmente muchas veces no son nada más que supuestas explicaciones especiales para fenómenos biológicos que no entendemos muy bien cómo se producen. Aquí en su día os conté cómo el proceso de la estigmatización, un fenómeno claramente que siempre es asociado a la religión, está asociada directamente a un proceso de contracción vascular en zonas concretas de la palma de la mano producidas por la propia psicología de la persona. Es un proceso psicosomático. Es decir, que si nosotros le echamos la culpa a la religión de la estigmatización, realmente lo que estamos hablando es de que no sabemos cuál es la causa, porque la causa está bastante comprobada cada vez más, de que es un proceso psicosomático. Por lo tanto, no necesitamos una explicación supranormal o de milagro. Vamos a tener toda una serie de circunstancias en un momento determinado que vamos a querer asociar, ya sea a profecías, a existencia de aceptación de vidas anteriores. Todos esos datos en realidad hoy en día se suelen explicar por procesos propios de la psique de la persona. Lo que pasa es que esto es de alguna manera el continuar con ese desconocimiento y que hace que le demos una causa especial.
cuando no sabíamos que el rayo era un proceso físico normal y corriente producido por un problema en la atmósfera, le echábamos la culpa, pues eso, a Thor, a Júpiter o al primero que nos venía a mano. Hoy en día, evidentemente, el que le echa la culpa a Thor, a Júpiter, o dice cosas como que no se sabe muy bien qué es lo que produce el rayo, evidentemente lo que demuestra es su ignorancia, no demuestra otra cosa. Hay otros procesos, como en un momento determinado, son extrasensoriales, aunque este concepto es equívoco, no es extrasensorial. Vamos a ver, nosotros cuando hablamos de nuestros sentidos, nos establecemos en algo tan sencillo como que tenemos, pues bueno, 5 sentidos y poco más. No, nos equivocamos. En realidad, hoy en día hablamos de que nosotros tenemos unos 74 métodos de percepción exterior, métodos diferentes dependiendo de las características, porque claro, nosotros hablamos del tacto, pero dentro del tacto estamos desde modificaciones electromagnéticas, cambios de temperatura, o sea, existen toda una serie de elementos de recepción, de sensibilidad externa, que están en los receptores de nuestra piel. No hablamos de ellos porque normalmente no los consideramos como, no se han considerado más bien como sentidos, pero la realidad es que eso existe. Nosotros podemos desde nuestra piel ver modificaciones electromagnéticas que pueden justificar algo tan extraño como es la dermóptica. La dermóptica es, en teoría, ver colores con los dedos, con la piel de los dedos. Eso es posible porque en realidad lo que nosotros estaríamos recogiendo es el reflejo de la luz sobre un color que daría una modificación de un campo, o sea, de una emisión electromagnética que es la que nosotros podríamos recoger con esos dedos. Ese fenómeno es muy frecuente, o bastante frecuente, en los ciegos, con lo cual no estamos hablando de una capacidad especial, simplemente es una capacidad que normalmente nosotros no aplicamos porque no necesitamos. Nosotros tenemos el inconveniente de que nuestra cultura, nuestra manera de enseñanza y nuestra adaptación a nivel social cada vez más es visual. Eso hace que todo el resto de los sentidos lentamente los vayamos perdiendo. Hemos perdido oído, hemos perdido tacto, vamos perdiendo todas esas capacidades normales que en otros animales, por ejemplo, se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez somos animales más visuales y eso hace que el resto de las percepciones tengan menos interés a la hora de información para nosotros. Todo esto hace, de alguna manera, que todas estas situaciones se acerquen cada vez más a eso de que decimos, bueno, es que son talentos especiales. No, simplemente son capacidades que mantenemos. Una de ellas es, por ejemplo, muchos de vosotros lo de la radiestesia. La radiestesia no es nada más que la recepción de un campo electromagnético o un campo modificado a nivel del terreno por medio de la percepción propia. Es decir, tú eres quien recibe esa información y tú eres el que mueve la varilla. No es que la varilla te diga, no, es que tú inconscientemente mueves la varilla para justificar esa percepción. Esa es una realidad que está perfectamente comprobada y demostrada, estamos hablando de los años 60-70 del siglo pasado. Depende directamente de la capacidad de ciertas personas y esa capacidad, claro, se puede aprender y se puede potenciar. Si tú como, pongamos por ejemplo, eres ilustrador, dibujante, vas a tener una capacidad visual muchísimo mayor que cualquier otra persona. Vas a diferenciar los colores a niveles que otras personas no van a diferenciar. ¿Pero por qué? Porque te dedicas a ello, porque tienes un proceso de aprendizaje. Y entonces, en ese proceso de aprendizaje, potencias esa capacidad. Igual que el músico. El músico realmente que tiene más capacidad de oído, no, lo que tiene es un oído mejor preparado para diferenciar las notas, cosas que otros directamente somos incapaces de hacer. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado para ello. Luego, estamos hablando de que en realidad no son capacidades extrasensoriales, sino que son las capacidades nuestras que de alguna manera conseguimos mantener o aumentar por un proceso de aprendizaje. Y luego estarían los supuestos casos
paranormales, esos casos que estarían más dentro del Psi gamma y del Psi kappa, que es a los que nos referíamos. La existencia de clarividencia, aceptar fenómenos en el tiempo o en el espacio, existencia en un momento determinado de ser capaz de desplazar objetos desde la psicoquinesis. O sea, estamos hablando de que existen toda una serie de fenómenos que poco a poco vamos conociendo. Porque, por ejemplo, el fenómeno de precognición, es decir, el adivinar en un momento determinado lo que pasa en el futuro, es algo que estamos haciendo todos los días y no nos damos cuenta. Cuando tú sales de casa, tú vas preveyendo todo lo que vas a hacer a lo largo del día. Tú tienes una capacidad, tu cerebro te permite funcionar en el tiempo, antes y después. Un gato no mide lo que va a pasar pasado 20 o 30 minutos. Como máximo mide el inmediato. Si anda, ve el inmediato de lo que hace en el movimiento de andar. Pero tú tienes la capacidad de prever que si tú andas lo suficiente puedes llegar a otro destino y en ese destino realizar la actividad que tú quieras. Eso es adelantarte al tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay veces en que ese adelanto en el tiempo salta más de la cuenta y nos creemos que son fenómenos complicados y difíciles de explicar, pero en realidad lo que estamos haciendo es el mismo proceso. O sea, nosotros podemos prever situaciones que vamos a hacer dentro de unos días en función de documentación o de datos que estamos recogiendo hoy. Y eso nos permite el creer que adivinamos lo que vamos a ocurrir dentro de una semana, un mes o el tiempo que sea. Entonces, es importante considerar en un momento determinado que esa prever ese tiempo futuro lo estamos realizando de continuo. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que no acertamos y no le damos más importancia y hay muchas veces que acertamos. Entonces es cuando es que predije que iba a hacer, estamos hablando de un proceso normal, propio de nuestra manera de actuar y de nuestra capacidad cerebral. Con lo cual, lo que no tenemos que echarle es la culpa a capacidades especiales. ¿Esto se puede aprender o no? Evidentemente, depende de si tú entras en juegos en los cuales tu capacidad cerebral se puede centralizar mejor. Estoy hablando de técnicas tan sencillas como la meditación o técnicas de relajación. O sea, no estamos hablando de técnicas maravillosas ni mágicas. Con ello podrás en un momento determinado tener capacidad de adelantarte en el tiempo a tener experiencias que en un momento determinado estás valorando. Pero eso normalmente, claro, cuando vendemos, cuando alguien habla del producto, no te dice, no, mira, es que es lo normal, yo me estoy entrenando para esto. No, te dicen directamente, yo tengo capacidades especiales. ¿Por qué? Porque es una manera como otra cualquiera de conseguir la manipulación del exterior y de las personas que tenemos cerca. El método de estudio que vamos a hacer es algo tan sencillo como lo que decía, la observación de la historia. Necesitamos en un momento determinado recoger la mayor información posible con esas personas que nos están contando la historia, pero toda la información, no solamente la que nos interesa. Curioso ver cómo cuando tú haces un estudio, o sea, tú revisas un estudio de una persona que se ha acercado a esto, curiosamente no pregunta nada más que lo que le interesa. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Y cómo era? ¿Y qué hacía? No, vamos a ver, o sea, eso no estás recogiendo una información. Eso es lo que estás haciendo es que la otra persona ratifique lo que tú quieres entender. Si yo le pregunto a alguien, ¿ha visto un fantasma?, le estoy obligando a contestarme sí o no. Y encima, el problema no es ese, sino encima es que como yo se supone que soy el que conoce el tema, si yo le digo eso, él no me va a decir que no es un fantasma, porque quedaría mal delante de mí. Es el gran problema de los casos de ufología, aunque no tenga nada que ver con la parapsicología. Lo primero que le preguntan, ¿y usted ve una luz? Claro, evidentemente vio una luz. ¿Cómo te va a decir que no vio una luz? Con lo cual, estamos matizando y mediatizando descaradamente lo que es la información que recogemos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es valorar esos datos que estamos recogiendo. Lo segundo, intentar comprobarlo o contrastarlo con otras personas cercanas. Porque, claro, muchas veces la persona te cuenta algo, pero el problema es que el familiar te dice, no, es que eso, bueno, es que se pasa la vida contando esto. Vale, pues la historia aquí es, hasta aquí hemos llegado y acabamos. Lo importante es eso. Y luego,
Cuando en un momento determinado estamos haciendo un estudio de características tan determinadas como el que estamos hablando, es necesario en un momento determinado ver hasta qué extremo la causa del estudio pudiera ser una posibilidad de una supervivencia futura. Los estudios dentro de las experiencias cercanas a la muerte tienen la característica últimamente de que cada vez están más aceptadas dentro de los estudios habituales de la ciencia. ¿Pero por qué? Porque al analizar las experiencias personales de las distintas personas vamos encontrando que existen unos patrones comunes en ello. Y esos patrones, de alguna manera, te justifican que pueda haber algo más detrás de esa experiencia que el mero hecho de que sea una serie de alucinaciones características de dichas personas. En cuanto a esta experiencia que estamos hablando en un momento determinado, de que se supone que hay entidades espirituales que vienen a nuestra vida antes de nuestra muerte a avisarnos, nosotros ya empezamos a tener no solamente las leyendas y las historias previas, aquellas que hemos comentado al principio, sino que existen intentos ya de estudio realizados en un momento determinado. A principios del siglo XX, el doctor James Hiscock en la Universidad de Columbia ya empieza a hacer este tipo de registros. ¿Por qué? Porque se encuentra que hay una reiteración en pacientes que dicen haber visto a un familiar cercano unos días antes de su muerte y que ha ido a avisarle de alguna manera. En 1926, Barrett en la Universidad de Dublín realiza el mismo estudio y establece un libro que es Visiones en el lecho de la muerte, y en él tiene bastantes referencias de estos casos. Es decir, que estamos hablando de que hay una reiteración. Y en 1961, Carliosis, en su libro Observaciones en el lecho de la muerte de médicos y enfermeras, recoge una cantidad bastante importante de este proceso. Es decir, que estamos viendo que ya cuando hay un intento de registro sistematizado y con una relativa cuidado, existe una continuidad de este fenómeno y existe una aparición reiterada de dicho fenómeno. Las características del estudio que yo realicé durante un tiempo en un hospital de Madrid, yo realicé dicho estudio. Yo estaba en un departamento de traumatología en el cual, pues seamos sinceros, los accidentes de tráfico y demás eran continuos y el índice de muertos era muy alto, que quede muy claro. El problema estaba en que tú tenías el contacto con los pacientes, tenías contacto con los familiares y tú podías hacer un registro continuado de todas estas informaciones, siempre y cuando quisieras hacerlo, claro, porque estamos hablando de cosas que los pacientes te contaban. Generalmente no necesitaban ni siquiera preguntarle. Eso es muy importante. Yo nunca fui a preguntar a ningún paciente, oiga, usted, ¿qué le ha pasado? Yo recogía la información muchas veces a través de las enfermeras que les habían contado esa historia, y entonces sí, cuando yo sabía que esa persona había tenido esa supuesta experiencia, me acercaba a ella para recoger qué información tenía. Nunca le preguntaba qué es lo que le había pasado, simplemente decía, oiga, es que me han contado algo raro, ¿qué le ha pasado? ¿Qué ha tenido? Y el que hablara. Y eso era el sistema de recogida. El periodo de estudio duró 6 meses, se realizó, como decía, en un departamento de traumatología y de oncología de la Seguridad Social. No os digo el hospital porque evidentemente no viene al cuento. Ya sabéis ese problema que tenemos los médicos, no podamos dar información personal de nadie. Para los estudios se recogen los datos y punto. Es que la persona no importa, que quede claro. El periodista normalmente fundamenta su estudio en su investigación, como ellos lo llaman, en el comentario de una persona. Bueno, pues es su manera de trabajar, nosotros trabajamos de otra. Las patologías, estamos hablando de todo tipo de patologías diferentes, la mayoría de ellas, el porcentaje más alto eran procesos tumorales óseos, casi el 45%, y el resto pues eran pues eso, accidentes de tráfico, procesos neurológicos producidos por lo mismo, es decir, patologías un poco extremas, hay que ser sinceros, y fui recogiéndolo en ellos sobre todo por eso, porque iba buscando casos que yo valoraba que al poco tiempo, por desgracia, iban a fallecer. El total de los casos estudiados son de 640 casos, o sea, estamos hablando de un número, creo, bastante importante, de los cuales 124 fallecieron. Y de ellos tuvimos el hecho de que
De todos estos casos, 175 contaron su experiencia de que unos días antes, tanto de los que fallecieron como de los que no fallecieron, contaron que, que habían tenido la experiencia de la llegada de un familiar o alguien en un momento determinado a explicarles que, bueno, que estaban allí y que se iban a morir. El hecho de que haya un porcentaje alto de ellos que no murieran, sin duda alguna, es por el hecho de, claramente, sobre todo, de la respuesta médica. La actuación médica evitó que esas personas murieran, con lo cual esas personas las retiro del estudio porque no sé en el futuro qué hubiera podido pasar. Lo cual hace que realmente solamente me quede con aquellas personas que contaron su experiencia de que supuestamente había alguien que había ido a avisarles, como quien dice, y posteriormente habían fallecido. Así como os decía, los pacientes son seleccionados por que te cuentan su experiencia de que la han tenido, y en ningún momento, que quede muy claro, yo hice más que recoger esa información. El hecho de que lo que contara o no contara nunca fue causa de explicación por mi parte, porque en el momento que hubiera dado una explicación, sin duda alguna, hubiera mediatizado esa información. Error que se comete, por ejemplo, cuando alguien va a una casa que dicen que hay un poltergeist y a los 10 minutos, no, esto puede que sea un fantasma, no sé qué, ya estás, iba a decir una burrada, pero realmente te estás cargando toda la investigación, porque claro, entendamos que la función subjetiva y la creencia religiosa no son base en un momento para realizar un estudio. Si tú entras de esa línea, estás equivocando todo el proceso que estás realizando. Las características fisiológicas de los pacientes fueron, por encima de todo, el hecho de que nunca tuvieran alteraciones suficientemente importantes para justificar procesos alucinatorios que fueran la base para esta situación. Estamos hablando de personas que tenían un control a nivel de constantes, bioquímicas, renales, demás y tal, coherente, es decir, que no tuvieran modificaciones importantes, que en un momento determinado no tuvieran cosas como metástasis a nivel cerebral, es decir, cualquier historia que justificara que esa persona pudiera llevar un proceso alucinatorio que justificara la existencia de esta visión. Al realizar todo esto, nos encontramos directamente que su cuadro, en 32 casos, era posiblemente justificable como un proceso alucinatorio, porque había alguna modificación, con lo cual esas 32 personas se retiraron del estudio. Como veréis, lo importante es conseguir trabajar con personas lo más sanas posibles, evidentemente, porque eso es lo que justificaría y permitiría el entender que ese fenómeno que está padeciendo, sea el que sea, tiene una base real. No es un proceso producido o por la medicación o por alteraciones respiratorias o alteraciones bioquímicas. Es decir, que no hay una justificación de ningún tipo que nos pueda llevar a explicar o decir que eso que ha vivido es por otra causa. Cuando nos quedamos ya con los 14 últimos casos, sin duda alguna, la recogida de datos fueron tan sencillos como valores subjetivos, es decir, recoger la historia que la persona nos contaba, con lo más completa posible, para poder, en un momento determinado, entender totalmente lo que estaba esa persona contándonos. Segunda, hicimos una recogida objetiva, es decir, análisis clínico, radiografías, TAC, o sea, todos aquellos datos que nos permitían admitir que esa persona no tenía una modificación biológica producida por su propia enfermedad que fuera causa de esa alteración, de una alteración neurológica que produjera algún proceso de alucinación. Y por encima de todo, lo más importante era la valoración psicológica de esa persona. Claro, estamos hablando de que tenía que ser alguien que no tuviera una afectación psicológica importante, porque entonces ya nos invalidaba completamente todo el estudio. Eso se realizó en su momento con la ayuda del psicólogo correspondiente de este hospital. Luego estamos hablando que las personas al final presentaban unas características claras. Todas tenían unos valores fisiológicos normales, no tenían alteraciones psicológicas que pudieran justificar esto, y eran alguien, pues bueno, que iban desde los que fueron directamente
mantenido un pronóstico siempre que iban a tener unos 6 o 12 meses de vida a partir del momento en que se realizaba el estudio. Es decir, que estábamos hablando que 6 meses o 12 meses después, como mucho, esa persona fallecería, sobre todo porque eran, como os digo, eran casos de cáncer óseo francamente bastante problemáticos. La segunda era que la edad media estuvieron entre los 8 a los 64 años. Es decir, el valor era que la historia no dependía de la edad de las personas. Era importante considerar que había gente muy joven y gente más mayor, con lo cual tenían la característica que no era la predisposición de la persona más mayor que está en una situación terminal y de alguna manera lo que está esperando es, bueno, alguna respuesta especial que le justifique que esta vida no acaba el día de la muerte. Ese proceso supuestamente iluminativo o alucinatorio no nacería directamente porque un niño de 8 años no tiene sentimiento de muerte. Aunque le digan a los padres es que el niño no va a durar más de 2 años o 1 año, evidentemente el niño no tiene esa sensación. Y digo 8 años como 12, 14 o 16, son edades en que no se tiene concepto de la muerte. Sin embargo, una persona de 64 sí. Eso es evidente, pero estamos hablando de que había un baremo muy amplio, con lo cual no dependía solamente del hecho de las expectativas del paciente. Todos se mantenían hospitalizados, más que nada por la razón de que así nos facilitaba el control existente, y por encima de todo teníamos un acercamiento continuo a los familiares. ¿Por qué? Porque era necesario ver si la familia te hablaba de que la persona estaba alterada, de que era diferente, de que hablaba de una forma distinta, es decir, sobre todo que no existiera una modificación psicológica en ellos que al menos la familia hubiera detectado, con lo cual ese fenómeno ya sería suficiente para haberle descartado. Y hubo algunos casos que evidentemente la causa de descarte de esas personas fue precisamente ese, que la familia los veía diferentes. Todo ello va a hacer que con esos 14 casos nos vamos a encontrar la existencia de una serie de valores subjetivos en el estudio que proceden directamente de la experiencia que ellos nos cuentan. Así, por ejemplo, el niño de 8 años nos contaba que había ido a buscarle una persona para decirle que no tuviera miedo. Es importante que os fijéis las características que curiosamente yo saco en mi estudio, porque ahora es muy habitual, esto se está empezando a poner de moda, evidentemente cada cierto tiempo estas cosas van surgiendo, y ya tenemos grupos extremistas religiosos, principalmente de tipo evangelistas, contando unas batallas de terror impresionantes. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, estamos metiéndonos en el campo religioso y la religión siempre se ha establecido en función del miedo para manipular a las personas. Entonces, esto que evidentemente no tiene ningún valor de tipo de miedo, ni de morbo, ni de nada por el estilo, están empezando a utilizarlo de manera descarada para conseguir una mayor atracción de un público hacia su creencia y su religión. Bueno, evidentemente creo que es algo que no debería ser así, pero ¿qué le vamos a hacer? Funcionan así. Las religiones se han fundamentado siempre en el miedo, con lo cual, evidentemente, en cuanto ves una posibilidad de que ellos puedan manipular, lo van a hacer. Lo cierto es que yo no encontré en ninguno de los casos nunca ninguna respuesta de miedo por las personas. Al revés, las personas se sentían liberadas, porque habían tenido una experiencia que les justificaba de alguna manera que esto no era el fin de la vida. O sea, como quien dice, el estudio precisamente lo que te da es todo lo contrario. La ausencia precisamente de miedos y de terrores. Entender que, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, que es una cosa que evidentemente cada vez estamos más habituados a oír hablar de ella, en todos los estudios que se han realizado no hay ni un solo caso de terror, de miedo. No existen demonios, no existen seres de ultratumba, ni del bajo astral, ni cosas tonterías de esas en ningún estudio serio. El que hable de esas cosas es que os quiere meter su religión, la que sea. Digo su religión por llamarlo de alguna manera, porque evidentemente yo le llamaría de otra cosa. Pero dentro de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte, no hay un solo caso serio
en el cual hablemos de entidades oscuras, de miedo, de demonios y todas estas tonterías. Eso son cosas de las religiones para meter miedo, evidentemente. Y en este caso están haciendo lo mismo. Lo cierto es que en mi experiencia y en algunos otros casos que ya cada vez más voy recopilando y casos, sobre todo de otros estudios, no hay ninguna referencia en ningún caso a la situación de entidades de supuestos bajos astrales y tonterías por el estilo. Que os quede muy claro. El que vaya hablando de eso, que explique por qué lo hace. Eso sin duda alguna. Bueno, pues como os decía, el niño de 8 años tuvo la característica de que él nos cuenta de que había ido una persona que le contó que no se preocupara y demás, y lo dejó muy tranquilo, por encima de todo. Lo cierto es que, aunque el niño sobrevivió, traigo el caso por la importancia que tiene, ya que pasado un cierto tiempo, después de acabar los casos en aquellas personas que habían sobrevivido, se mantenía el contacto con ellos, un mínimo de entre 3 a 6 meses, para ver cómo había ido evolucionando el paciente. Entonces, en ese tiempo, los padres un día me llamaron y me comentan que habían descubierto quién era esa persona, que decía el niño que había ido a buscarle. Esa persona la encontró porque un día, viendo fotos viejas, encontró una foto de su bisabuela que el niño no conocía y dijo eso de: mira, papá, esta es la señora que vino a buscarme. Curiosamente, un fenómeno que sin duda alguna yo creo que tiene una cierta curiosidad por encima de todo, aunque sea solamente el hecho de eso, de que era una entidad que luego posteriormente el niño reconoció. Una señora de 74 años, en un momento determinado, también fue a buscarle una hermana suya que, supuestamente había fallecido con 16 años. La realidad es que la familia no sabía que esa hermana había existido, porque nadie había hablado con ella, y se enteraron cuando esta mujer empezó a contar que su hermana había ido a buscarlo. Luego se comprobó, evidentemente, que sí, que había tenido una hermana que murió a los 16 años y demás y tal. El problema estaba que a partir de ese momento esta mujer, decidió que, claro, que ya no hacía nada aquí, que tenía que irse con su hermana, que era con lo que le apetecía. Bueno, pues evidentemente hubo un cambio de mentalidad que la familia no llevó muy bien. Pero bueno, el problema de todos estos fenómenos también es que secundariamente muchas veces tiene la circunstancia de que las personas cambian a la hora de plantearse su propia vida. Una señora de 54 años directamente, habla, por ejemplo, muchos de estos casos se habla de entidades de tipo espiritual, ángeles, seres de luz y demás. Yo me encontré, por ejemplo, en este caso, una señora que hablaba de la existencia de una entidad de tipo espiritual, de ser de luz y demás, que fue a buscarla. Lo importante era el hecho de que ella había sido adoptada, nunca conoció a sus padres y sus padres adoptivos seguían vivos, con lo cual no pudimos relacionar la presencia, esa entidad, con nadie en un momento determinado familiar. Eso es muy importante. Curiosamente, en todos los estudios que se están recogiendo, cuando hay entidades de tipo espiritual, de este tipo, es decir, que no son identificables, es porque no hay una relación familiar claramente establecida. Es decir, que si tú tienes conocimientos de tus abuelos, de tus padres y demás, y estos han fallecido, curiosamente suelen ser la entidad que viene a buscarte, no entidades más espirituales o esotéricas en un momento determinado que solamente se producen en esos casos cuando tú no conoces a los antecedentes. Y otro de los casos, por ejemplo, más curiosos, estos son realmente cuando tú vas realizando todo el estudio subjetivo, tú vas recogiendo las experiencias de todos los pacientes y de alguna manera hay algunos que te llaman la atención. Tienes, por ejemplo, el último caso que tengo aquí reflejado era el hecho de que alguien, cuando él se sintió en un momento determinado que iba a fallecer, alguien vino que no reconoció, pero venía con el perro, que había sido lo más importante en su vida.
Estamos hablando de un señor que fue adoptado porque su familia tuvo un accidente en México, vino a España, acabó con un tío suyo y sin duda alguna, pues bueno, no recordaba nada de la etapa de su vida inicial porque era muy pequeño. Lo que sí tenía claro es que desde que llegó a España tuvo un perro con el que vivió 18 años y con el que tuvo una relación muy especial. El perro murió en su momento, él decía claramente que nunca volvió a tener ningún perro más porque no podía pensar tener otro que pudiera en un momento determinado hacerle olvidar aquella figura tan querida en su momento, y sin embargo, curiosamente, cuando alguien vino a buscarlo, vino con el perro. ¿Es una respuesta psicológica necesaria para...? No lo sé. Sin duda alguna es una curiosidad. Curiosidad que se repite y que se repite en muchos estudios. Curiosidades en ese aspecto, que sin duda alguna, incluso las personas que vienen con unas... no son cualquiera, son personas con unas características concretas. Así tenemos que en el estudio que yo realicé, pues por ejemplo, en casi todos fueron familiares directos y cercanos, los que venían de alguna manera a recoger a la persona o a explicarle qué iba a pasar en ese tránsito. Tiene la segunda situación de que cuando aparecieron figuras más religiosas era porque no había un contacto directo con familiares cercanos o los familiares más cercanos todavía estaban vivos. Es decir, de alguna manera, cuando no tenemos una imagen concreta de alguien, pasamos a un segundo plano más espiritual, por llamarlo así. ¿Es una explicación psicológica? No lo sé, sin duda alguna, es una curiosidad a tener en consideración. Normalmente el familiar que nos viene a buscar, por lo menos en el 70% de los casos que yo tuve, es alguien especial, pero sobre todo por una razón, porque en los últimos años de la vida de esa persona, el paciente consideraba que no habían tenido la relación que hubieran debido de tener, y él tenía de alguna manera una carga que no había atendido o a su padre o a su abuelo con todo el tiempo que él debería haberle dedicado. Esa especie de carga psicológica, curiosamente, se asociaba a la figura del que venía a buscarle, un poco como para romper ese miedo o esa culpa, por llamarla de alguna manera, que la persona tuviera. Otra de las situaciones es que todos los pacientes hablaban de una sensación de paz y de felicidad, no solamente en el momento de tener ese contacto, sino posteriormente. Era algo que les quedaba. Tenía una sensación de paz a partir de ese momento después de esa vivencia. Con lo cual, sin duda alguna, claro, todas estas películas de terror que ahora el personal nos quiere ir metiendo no tienen sentido ninguno. Porque la experiencia, el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio, nos demuestra precisamente lo contrario. Estamos hablando de que todas las personas, al ser elegidas con las características que fueron elegidas, todas eran conscientes de haber vivido esa presencia y ser conscientes de que esa persona estaba muerta. O sea, no estamos diciendo, no, es que me ha venido, bueno, pues habrá venido. No, ellos entendían perfectamente que la persona que había venido había fallecido y había fallecido hacía muchos años. No había una distorsión ni de la experiencia ni siquiera directamente del hecho del tiempo. La persona directamente había vivido, vivía perfectamente que esa persona que había venido era alguien que ya había fallecido. En todos los pacientes siempre se ha producido un cambio de su manera de ver la vida, que en algunos casos, pues bueno, seamos sinceros, no eran muy aceptados por la familia que los rodeaba porque algunos casos de los que sobrevivieron posteriormente lo que hicieron es abandonaron el trabajo, abandonaron todo, porque ¿para qué? Claro, estamos hablando de que si esta vida es un tránsito en el que antes o después tú llegas al final y te vas y se acabó, cambiaban completamente su manera de ser y lo que sí estaba claro es que la mayoría acababan en actividades de tipo caritativo. Entendían que si estaban aquí era para ayudar a los demás, no para otra cosa. Con lo cual, el cambio espiritual, por decirlo de alguna manera, de la persona era francamente muy importante. Vamos a ver que me termino. Otro de los datos que se da es
curiosamente, que esta experiencia no se produce de forma aleatoria, sino que generalmente se producía entre 7 a 4 días antes del fallecimiento. Es decir, existe un patrón más o menos establecido de que una semana antes, 4 a 7 días, tenían esta experiencia y luego fallecían. Y en ese tiempo eran conscientes de que la situación era inminente. Ellos lo tenían claro. El problema estaba en que, que a veces, la medicina funcionaba, recuperabas a la persona y no fallecía, por lo cual ella se quedaba en una especie de impasse extraño que no sabía cómo evolucionar a partir de ahí. Pero lo cierto es que existía un patrón establecido de 7 a 4 días generalmente antes de la existencia del deceso del paciente. En aquellos casos, como os decía antes, que no fallecieron, se mantuvo un contacto con ellos y de alguna manera, pues en todos ellos se pudieron ver todos estos casos más o menos extraños de familiares anteriores que no conocían, que eran los causantes de esa experiencia, es decir, toda una serie de fenómenos secundarios que sin duda alguna enriquecieron en sí lo que era el estudio. Y a nivel familiar, por encima de todo, en muchos casos, estamos hablando casi del 40%, no aceptaron que este caso fuera real. Es decir, la propia familia rechazó la experiencia del familiar. Decían que aquello no podía ser verdad, evidentemente por una razón clara. Estamos educados y enseñados a nivel social con que estas cosas no existen, con lo cual no sé si era por razones de miedo o por qué, pero la familia, la mayoría, no aceptaban esa experiencia tan especial que había padecido o había tenido su familiar. Sin duda alguna, esto abre un campo de estudio. Estamos hablando de algo que se repite, tiene unas características. En ciertas circunstancias, dependiendo de la persona, vas a tener una respuesta. Luego, eso necesitaría, en realidad, un estudio. ¿Cuál sería el primero? Pues sin duda alguna replicar este trabajo que yo hice, es decir, hacer más estudios para ver si yo lo único que tuve fue una serie de curiosidades en un momento determinado o realmente es un patrón que se reproduce en otros casos. Eso sería el primer paso. El primer paso para demostrar que detrás de esto existe una base de estudio. Claro, si yo voy y digo, yo he visto un fantasma y mi experiencia es, yo he visto un fantasma y no puedo hacer más experiencia y más trabajo que decir, yo he visto un fantasma, eso no sirve absolutamente para nada. Necesitamos, de alguna manera, replicar los trabajos, lo primero para entender cómo funcionan. Luego sería necesario ampliar el número de casos estudiados. ¿Por qué? Para ver si eso depende de razones solamente geográficas o no. Es importante, por ejemplo, se dice que, Jung decía claramente que un estudio realizado en Suiza, si no se puede replicar en Kenia, no tiene valor. Esta es la realidad. Si los resultados obtenidos por mí no tienen sentido en otros países y en otras culturas, sería un fenómeno claramente cultural, no un fenómeno independiente de las personas. Por lo tanto, seguir estudiándolo no tendría sentido. Y por encima de todo, hay que buscar unas causas etiológicas que nos puedan hacer entender qué es la base de esto. Claro, sin duda alguna, lo primero es retirar lo que hemos estado diciendo, procesos tóxicos producidos por la enfermedad, por fármacos, por modificaciones respiratorias, por todo lo que queráis, que puedan crear la alucinación. Y cuando eso lo quitemos, siempre nos quedará la posibilidad de tener pues ese pozo de una serie de casos que sin duda alguna serían la base para entender qué está pasando detrás de toda esta historia. Luego el fenómeno paranormal, el fenómeno anómalo, tiene que estudiarse con las mismas características que cualquier otro proceso en un momento determinado que queramos estudiar, claro. Y por encima de todo tenemos la situación de eso. Nosotros tenemos que establecer claramente que ese fenómeno que estamos viviendo no puede depender de la experiencia personal de una persona. Si yo voy y lo establezco en el hecho de decir, bueno, es que esa persona ha dicho que, inmediatamente ese estudio ya carece de valor. Solamente tendrá valor cuando contrastemos el suficientemente número de veces
la existencia de ese trabajo para conseguir que no dependa única y exclusivamente de la vivencia subjetiva de la persona. La vivencia subjetiva será la base para iniciar el trabajo. Si alguien dice que algo existe, hay que tener en consideración su palabra. Pero eso no justifica ni explica que realmente lo que él está viviendo tenga una base real. Y sin duda alguna, este fue un estudio realizado única y exclusivamente por el hecho de intentar entender si detrás de esto hay algo. ¿Lo hay o no? Es opinión vuestra. Ahí tenéis los resultados. ¿La posibilidad de continuar el estudio? Pues hombre, evidentemente yo entiendo que es complicado, hay cosas más importantes que estudiar y los presupuestos de los hospitales no están para dedicarse a localizar a ver si vienen los espíritus o no. Hay cosas más importantes, hay enfermedades que tratar y hay enfermedades que entender. Pero bueno, sin duda alguna, el primer paso permite en un momento determinado el entender un poquito qué es lo que ocurre y entendamos por encima de todo que esto no es un estudio único, sino que hay bastantes más estudios a nivel internacional que poco a poco van naciendo, como en su momento ocurrió con las experiencias cercanas a la muerte. Un fenómeno que sin duda alguna no pasaba de ser una curiosidad social y que hoy cada vez más está dentro del método científico para su análisis. Y nada más. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas preguntillas, si queréis alguna. Son las 8:30, o sea, vamos bien. Bueno, sí. Espera un segundo, haz el favor. Es para que te podamos oír bien todos. Bueno. Buenas noches, muchas gracias por la exposición. Quería preguntarte una cosa. ¿El hecho de que se vayan a hacer más estudios de este tipo o no modifica algo la situación de que puedan venir los espíritus o no a recoger a los familiares? Lo que quiero decir, la importancia del estudio científico, ¿para quién es importante? Pues sin duda alguna para nosotros. ¿Para los científicos? No, para todos. Entendamos que si no tenemos una base de estas cosas, no deja de ser una creencia. La creencia a nivel personal sirve, pero las creencias tienen un inconveniente, son manipulables. Si yo tengo una justificación o una explicación objetiva de un fenómeno, sea el que sea, nadie me puede confundir explicándome y diciéndome que eso es por una razón o por otra. ¿Me entiendes? O sea, de alguna manera lo que tendremos que entender es que la ciencia, o sea, esto no es el hecho de decir, bueno, para que los científicos sepamos, no. Esto es el entender en dónde vivimos, pero entenderlo con una base. Es lo que te digo, o sea, si nosotros no entendiéramos cómo funcionan cosas como, por ejemplo, vamos a ver, ahora mismo nosotros tenemos un problema que es una sequía brutal. Es claramente entendible por qué se está produciendo. Porque llevamos una serie de ya muchos años produciendo una deforestación completa de España. Estamos potenciando directamente áreas completamente en un momento determinado desérticas. Estamos aumentando la existencia de zonas, como por ejemplo Madrid, donde los cambios de temperatura no se producen, porque tenemos siempre una capa de humo por encima que actúa de cúpula, evitando modificaciones de temperatura importante. O sea, todo eso se entiende ya perfectamente desde los estudios científicos. Y eso nos puede hacer dos cosas. O nos echamos las manos a la cabeza y seguimos rezando a los santos para ver si llueve, o empezamos a poner soluciones. ¿Me entienden la historia? O sea, esa es la diferencia. Si nosotros ponemos
soluciones. Si nosotros nos cargamos las plazas de Madrid, que son todos empedrados que modifican entre 4 y 5 grados la zona, estás hablando de que en un verano una plaza, pues por ejemplo, como la Puerta del Sol o Tirso de Molina o cualquiera de estas, que es un empedrado, te hace que si la temperatura media de Madrid son 30 grados, allí son 36. Con lo cual, ¿qué hace? Que durante todo el día hay una temperatura mayor, por la noche las piedras empiezan a soltar calor y eso hace una cúpula alrededor de Madrid que no hay manera de cambiarla y no hay manera de que eso llueva. Eso se sabe. Y se sabe, está completamente demostrado. Si no se cambia, ¿por qué es? Porque tenemos unos políticos, lo que quieras, échale la culpa a quien quieras, me da igual. Pero no se cambia esa circunstancia. Entendido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como salía hoy o ayer, me parece que era, no sé si era el cardenal de Zamora o el de no sé qué, pidiendo a la Virgen que llueva. Bueno, pues vale, pues pediremos a la Virgen que llueva. Pero eso no es técnica. O sea, ya sabes, antiguamente a los santos se les sacaba en procesión. Si no llovía, se les sacaba. Y si llovía demasiado, se le tiraba al río. Pues hoy en día casi estamos en lo mismo. No se le tira al río porque evidentemente no queda muy bien, pero seguimos igual. Entonces, el conocimiento nos puede permitir saber qué es lo que ocurre y qué es lo que hay detrás. No es solamente un fenómeno para que los científicos digamos, no, es para que todos entendamos. Entendamos dónde y cómo vivimos. Entendido. Muchas gracias. También que todas las experiencias no eran positivas, que había como un 18% que era negativo. Mira, eso es un mito que se ha establecido y que se va repitiendo de forma continuada. Vamos a ver. Cuando en un momento determinado, el problema de estos casos, de toda esta fenomenología paranormal, es que todos tienen una connotación religiosa muy importante. Realmente las religiones han establecido su supuesta verdad en todos estos fenómenos diciendo que eran milagros. El tema está en que ellos siguen con la misma característica. Y ellos, claro, juegan con el bien y el mal. Y tienen que dar una imagen negativa. Ese 18% realmente, cuando tú lo analizas, procede de grupos religiosos que empiezan en un momento determinado a decirlo. Pero eso es habitual. O sea, la religión tiene la característica de que, bueno, de que es que no puede demostrar su realidad. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la fe. La diferencia entre la ciencia y la fe es esa. La ciencia, en un momento determinado, es un proceso de conocimientos que va evolucionando y cada vez vamos entendiendo algo más de lo que nos rodea. Y claramente está demostrado que sirve para algo. Lo cierto es que algo tan sencillo como si nosotros viviéramos en 1945 ahora mismo, os digo que más de la mitad de los que estamos aquí ya no estaríamos vivos. Con lo cual, queremos decir que evidentemente esa ciencia nos permite tener unos conocimientos y tener unos resultados. Y esos resultados pueden significar que nuestra vida pueda ser más larga. O sea, se considera que nuestra capacidad genética y fisiológica está establecida como para unos 100, 120 años de vida. Con el tiempo llegaremos a eso. Porque ¿qué nos bloquea llegar a esa situación? Las enfermedades existentes. Cada vez hay menos enfermedades. ¿Por qué? Porque la ciencia las va burgeando y las va evitando. Entonces, la religión cada vez se encuentra más con ese problema de que la ciencia evoluciona, crece, nos aporta cosas, pero ellos siguen en la misma situación. Con lo cual, tienen que seguir con el mismo juego que utilizaban en la Edad Media. El miedo. ¿Y el miedo cómo nace? Por el demonio, el diablo. No necesitamos diablos, si ya nos hacemos suficiente mal entre unos a otros. ¿Para qué necesitamos diablos? Pero claro, ellos tienen que jugar con esa historia. Y claro, cuando tú hablas en espiritismo, cuando tú hablas en religión, me da igual que sea católica o la que sea. Cuidado, esto no es un problema contra una religión en concreto, es contra todas. Es el hecho de que ellos no valoran el hecho de que las cosas van cambiando. Hoy nos siguen contando las mismas historias de entonces, cuando sabemos que eso no tiene base. Nos siguen contando lo de Adán y Eva, que no tiene sentido. Y cuando los pillas y dices eso de, oiga usted, es que resulta, y bueno, ¿y los dinosaurios? ¿Qué pasó con ellos? Que estamos aburridos de estar recogiendo huesos por todas partes.
te contestan eso tan interesante de que no, es que eso es causa del diablo, porque como el diablo es tan pérfido, se ha dedicado a enterrar huesos raros para confundirnos y no creamos la Biblia. Y tú dices eso de, bueno, hasta aquí hemos llegado. Evidentemente, ese es el problema. Ellos siguen con sus razonamientos y nos van a seguir queriendo meter miedo. Entonces, yo lo que te digo es mi experiencia. Ahora mismo yo habré recogido de esto, tengo unos 26 estudios realizados a nivel internacional, por gente que evidentemente lo que quiere es saber qué es lo que hay detrás de esto, nada más. En ninguno hablan de la existencia de elementos de tipo negativo, al revés, todos son casos positivos. La gente se siente relajada, se siente feliz cuando tiene esa experiencia. Entonces, el problema es que, claro, esto se nos escapa un poquito de las religiones establecidas. Si nos viene un familiar, si nos viene eso, ¿qué pasa con los santos, los ángeles, todo eso que tantos años nos han estado colocando? Empiezan a perder valor. Si yo acepto que a mí me puede venir a buscar, pues por ejemplo, digamos mi madre, de alguna manera yo estoy rompiendo con esa religión establecida que durante años estas actividades solamente dependían de los ángeles o de los santos. Es curioso, por ejemplo, en el budismo no tienes en ningún momento ni familiares, ni santos, ni nada, pero sí hay entidades que vienen. Pero claro, es que tú tienes un inconveniente. El budismo no es una religión, es una filosofía de vida. Allí no hay santos, no hay nada. El Buda es aquel que encuentra un nivel de misticismo, por decirlo de alguna manera, y abandona su cuerpo para pasar a otro plano. Pero no existe en ningún momento ni santos ni nada. Los santos, o sea, los dioses y demás son brahmánicos, no son budistas. Y curiosamente, ellos sí tienen entidades espirituales que vienen. Y muchos son budas, señores que han pasado al otro plano por su proceso espiritual. Entonces, es curioso cómo, dependiendo de la religión o de la creencia en un momento determinado, hay modificaciones de ese concepto, pero, sin duda alguna, ese concepto religioso establecido no existe. Curiosamente, por ejemplo, entre los maometanos se produce el mismo fenómeno, pero hablamos de familiares, no hablamos de entidades de otro tipo. Luego estamos hablando de que es algo que trasciende, en cierto modo, a las propias religiones. Y si trasciende, eso es lo importante, saber qué es lo que hay. ¿Alguna pregunta más? Yo quería saber, Manuel, si la reacción de colegas médicos cuando les has presentado estas cosas y hasta qué punto, si no se fomentan este tipo de estudios, si es por el desprestigio que ellos mismos, como autoridades o personas de ciencia... De alguna manera tú tienes que entender, hay dos cosas muy concretas. Lo primero es, una cosa es lo que tú dices del prestigio, que evidentemente si no hay algo que tenga una verdadera base, no lo vas a comentar, porque evidentemente es lógico. Normalmente cuando yo hablo de estas cosas con compañeros y demás, te encuentras que existen dos versiones. La más habitual es el hecho de que ellos también tienen estas experiencias. Pero sin duda alguna no pueden dar una explicación, porque cuidado, es que para hacer una explicación, para dar una explicación, hay que hacer un estudio, y ellos no lo han hecho. La prepotencia del creyente, perdón por la expresión, es que él habla de cosas como si fueran la base de todo desde su propia experiencia, y eso no vale para nada, eso no cambia absolutamente nada. O sea, un médico puede tener la experiencia de haber recogido, igual que yo recogí 14, 20, 64 casos, él puede haber vivido 14, 20 o 60 y tantos casos. Pero si no ha hecho un estudio, te lo va a contar como una experiencia personal, pero no le da más importancia. ¿Qué ocurre? Que nosotros entendemos mal la situación. Claro, cuando tú llegas y a nivel científico él dice, no, es que de esto no se puede decir nada, es que es la verdad. Es que no hay estudios que ratifiquen eso. Por lo tanto, es muy
O sea, es muy adelantado en un momento determinado el querer sacar conclusiones de una serie de casos concretos tuyos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando Raymond Moody escribe su libro, en realidad Raymond Moody escribe el libro de las experiencias cercanas a la muerte, lo escribe porque es un fenómeno ya tan aburrido de vivir en los hospitales, pero es así de claro. ¿Por qué? Porque cuando Raymond Moody empieza a escribir sobre esto, la característica es que la medicina ha evolucionado tanto que permite sacar a un porcentaje muy alto de gente que hubiera muerto. Claro, hoy en día la experiencia cercana a la muerte es una cosa que hablamos relativamente bien. ¿Por qué? Porque las capacidades que hay de recuperación de personas, de accidentes, de cuadros de infarto de miocardio y demás y tal, roza entre el 70 y el 80%. Todas esas personas antes se morían, con lo cual no contaban nada y nadie se enteraba. Cuando Raymond Moody recoge eso es porque tienes un 80% de personas que han pasado ese estado supuestamente de la muerte clínica y cuentan una cosa que curiosamente empieza a tener unos patrones semejantes independiente de quién lo cuenta. Cambiosis recoge toda una información en Estados Unidos, pero Ian Stevens lo recoge en la India y los patrones son los mismos. ¿Cuál es la diferencia que eso ocurre? Que cuanto más vas recogiendo, más te das cuenta de que esos patrones se mantienen. Y entonces empiezas a hacer más estudios, porque ya todo el mundo empieza a entender que detrás de eso hay algo. Mi estudio es un estudio inicial, dentro de los primeros que se están haciendo. Si esto conseguimos que en un momento determinado se vayan haciendo más estudios, con el tiempo irás teniendo la misma situación. Habrá más personas que se acerquen a este fenómeno, no con la curiosidad, sino con el vamos a ver qué hay detrás. ¿Qué es lo que hay? ¿Y cómo lo entendemos? Que esa es la base del conocimiento, la base de la ciencia. No es otra cosa. Entonces, eso es lo importante en esta situación. O sea, mi experiencia, mi trabajo es uno más. Hay otra serie de casos que se están haciendo a nivel internacional. Con el tiempo, todo esto puede llevar a iniciar publicaciones, pero publicaciones en revistas académicas. Hoy en día los estudios que se realizan de las experiencias cercanas a la muerte no solamente se publican en el Más Allá, en la revista Más Allá o en Año Cero. Ahí se escribe lo más curioso y bueno, lo menos importante. Los buenos estudios tú los tienes en revistas de psicología y en revistas de medicina. Luego, ese salto algún día vendrá, como ha pasado con otras cosas. Recordamos eso. Todas las enfermedades han sido maldiciones diabólicas hasta que alguien ha llegado y ha descubierto que detrás no estaba el diablo. ¿Me entiendes? Y se ha encontrado un causante y a partir de ese causante se ha encontrado un medio para curar a esas personas. Esto, en cierto modo, con el tiempo llegaremos a algo, a lo mejor. ¿Tardará muchos años? Sí, sin duda alguna, pero algún día llegaremos a entender qué es lo que está pasando detrás de este fenómeno, que es un fenómeno cotidiano y habitual, que eso es lo importante. Ahí está, luego hay que estudiar. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, y más un día como hoy, con toda la historia de que no se podía aparcar y todos estos rollos. Pero bueno, ya sabéis, o sea, lo siento por los que tenéis coche, pero iros acostumbrando. La semana que viene tendremos...